ninguna otra opción. Si aquí para la gente que quiere vivir en un país libre, no hay otra opción. Mira, de alguna manera no era un target. Y no fue un target de ninguno de los candidatos. Eso te iba a preguntar, porque no solamente, digamos, uno podría hablar de la prensa, pero, No, no. pero tampoco fue un objetivo de los No candidatos. no lo vimos, literalmente, no lo vimos venir. Eso es. Ya. Si Franco Parisi no hubiese estado en esta papeleta, ¿esto habría provocado un resultado muy distinto para Johannes Kaiser? Yo creo que parcialmente sí. Sí. Pero también para Evelyn Matei. Yo creo que en ambos casos, yo creo que habría habido pero el voto cruzado, Jara, o sea, izquierda habría ido más bien a Matei, no hacia acá, eso está claro. Uh-huh. ¿Ya? Habría habido otra constelación. Pero hacer presente que hizo una interesantísima campaña, una campaña completamente fuera del radar, incluso de los medios digitales. Trabajó, por lo visto, mucho el WhatsApp, el Telegram, Facebook. Eso utilizando Cambridge Analytica, pues a la gente no le hará mucho sentido, pero es un sistema para identificar grupos de interés. ¿Ya? Por eso cuando estaba ahí con los autos tuneados y la cuestión, ya, decía, ¿pero qué está haciendo aquí? Efectivamente, atendiendo un nicho, y jugó solo. Jugó un partido de fútbol donde no había otro equipo. Y sacó un muy buen resultado. Ahora yo quiero ver en las rendiciones del CERVEL que todo eso se refleje. ¿Cómo así? Porque no se gastó 10 millones de pesos en su campaña. Y el que me diga que esa es la cifra, no corresponde. ¿Y quién lo financió? Ahora, eso nomás. Quedémonos un segundo en eso, porque hubo también varias promesas de Franco Parisi y que en el caso del candidato no necesariamente va a ser muy fácil, digamos, cobrárselas. Algunas como esta sí, pero otras que sí pueden ser exigibles para sus 14 diputados. No creo que sea nada exigible a sus 14 diputados. No, No. Yo creo que es muy complejo. Existen distintos tipos de partidos políticos, ¿de acuerdo? Entre ellos existe el partido ideológico, existen los partidos históricos, como el radical, que ahora desaparece, ¿ya? Que vienen todavía del siglo XIX, con esa lógica, y tú tienes los partidos franquicia. Ecuador, por ejemplo, está lleno de partidos franquicia. Y el partido franquicia es una plataforma que te abre la posibilidad de candidatarte, ¿ya? Y después en la práctica tú haces lo que querés. El PDG no es un partido ideológico, y el problema que se produce una vez que tú tienes una bancada de diputados es que dicen, bueno, ni fachos ni comunachos, pero los proyectos de ley que entran y que tú tienes que decidir sobre esos proyectos tienen un alma política. Uh-huh. Entonces tú tienes que estar a favor o en contra. Y es una cuestión binaria. Incluso la abstención, ¿ya? Significa votar a favor o en contra, porque la abstención se calcula como voto en contra. Y ahí se generan tensiones que una formación que no tiene quilla ideológica, que no tiene quilla del tipo de sociedad que quiere, que no tiene una visión del tipo de sociedad que quiere, no soporta, no aguanta. Tú no puedes poner a Pamela Giles, o sea, con toda su historia política y por lo demás me cae muy bien, ya, con el señor Olivares en una bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar. ¿Corre el mismo riesgo que vivió en este ejercicio legislativo? Absolutamente, yo creo que el mismo riesgo y por las mismas razones. ¿No? Pues no es capaz de entregar bueno, sorpréndanme, pero yo creo que no va a ser capaz de entregar una dirección política consolidada para esos 14 diputados. Ya. ¿Cómo ordena Johannes Kaiser a su propia fuerza política, a su partido, en el entendido de que esto es una proyección de largo aliento, no simplemente una cuestión táctica para esta elección? Bueno, esencialmente de la mano de lo que es nuestra declaración de principio y lo que es nuestra visión de sociedad. Es decir, nosotros exigimos a nuestros diputados votar acorde con eso. Y si un diputado y entraron al partido conociendo ese set de principios y valores, fueron a la elección representando ese set de principios, valores e ideas, y ahora tienen que ejercer el poder político que les ha asignado, les ha entregado a la ciudadanía para que represente esas ideas en el Congreso. Y bueno, esa es la lealtad que le deben a sus votantes, y eso es lo que nosotros a través del partido también hacemos exigible.
¿no? Mi tarea es que nuestros parlamentarios le cumplan también al partido, pero el partido es secundario aquí, es a la gente que los votó en razón de las ideas que representan. Ya, pero ahí va a llegar un momento en que van a tener que discutir y tienen una posición política, y por lo tanto me imagino que ahí hay una conducción que probablemente va a ser casi caso a caso, ¿no? No, no creas, en general es, hay ciertas materias que son, por supuesto, absolutamente debatibles desde el punto de vista ético, moral, social, ¿ya? Y ahí se produce el fenómeno de la democracia interna y se conversan todas estas cosas. Pero hay ciertas cosas que no son debatibles. Por ejemplo, si nos vean a ofrecer subir los impuestos, les vamos a decir que no, po. Y si alguno de nuestros diputados dice que sí, bueno, está en el partido equivocado. ¿Se explica? El Partido Nacional Libertario obtuvo 8 diputados. 8 diputados, una senadora. Y una senadora, ya. No, Que es una fuerza política igual relevante. Para el próximo gobierno, evidentemente que somos relevantes. O sea, nada pasa teniendo presente que vas a tener de todas maneras una oposición muy destructiva, en mi opinión, como fue la oposición al gobierno de Piñera. Uh-huh. Entonces tú necesitas tener las fuerzas de gobierno más o menos consolidadas. Eso significa que tienes que mantener una convivencia pacífica con aquellos que están dispuestos a respaldarte. Ya. Y eso significa que nosotros también lo tenemos que considerar. Por lo tanto, esa convivencia implica qué gestos por parte de José Antonio Kast a el Partido Nacional Libertario. Bueno, eso es un tema que claramente no puede venir a presentarnos una profundización de la ley de género, aumentar impuestos, pero hasta el momento no veo que eso esté en su programa. Ya, eso no, evidentemente no va a pasar, digamos. Pero ¿qué marca una diferencia? A ver, sí detectas tú que hay diferencias entre José Antonio Kast y lo que podría ser un gobierno de José Antonio Kast con el Partido Nacional Libertario? Bueno, nosotros tenemos nuestros temas con, por ejemplo, la reforma del Poder Judicial. Creemos que, o sea, a estas alturas es evidente que necesitas una reforma del sistema de nombramiento. Y no una reforma como la que propuso este gobierno, que lo que hace es mantener la injerencia de los políticos en el nombramiento de jueces. No, Uh-huh. necesitas una limpieza del sistema, y para limpiar el sistema necesitas sacar a los políticos del nombramiento de los jueces. ¿Ya? Entonces, evidentemente, que si existiese, o sea, no existiese una voluntad del gobierno de avanzar en esas materias, estaríamos muy, muy tristes. Déjame, Johannes, preguntártelo de esta otra manera. Hay que evitar que gane el comunismo, es lo que has planteado varias veces, y por lo tanto, por eso es que hay que respaldar a José Antonio Kast, pero eso suena también como un respaldo en estas 3 semanas que pareciera ser mucho un cheque en blanco al mismo tiempo. No es un cheque en blanco, no es un cheque en blanco. Lo que pasa es que yo simplemente y el Partido Nacional Libertario no tenemos ninguna otra opción. Que respaldar a José Antonio Kast en esta campaña. Ninguna otra opción. Si aquí, para la gente que quiere vivir en un país libre, no hay otra opción. Mira, tú puedes ser comunista en un país libre, pero tú no puedes ser libre en un país comunista. Claro. ¿Ya? No hay otra opción. Si tú quieres vivir el infierno que ha vivido, y puede que aquí no sea tan grave como en otras partes, pero tú vas avanzando en esa dirección. Bueno, el Partido Comunista va ocupando posiciones de poder, esas posiciones después no las entrega. ¿Ya? Si tú quieres desplazarte en dirección a lo que, el país, desplazarlo en dirección a lo que es hoy día Venezuela, lo que es Cuba, lo que es hasta cierto punto ha pasado también un poquitito en Brasil, ¿ya? Claro, Jara es el camino, pero a nosotros no nos gusta la idea. Eso quedó bien reflejado cuando el Partido Comunista obtuvo la cantidad de convencionales constituyentes y sintieron, aliándose entre otros con la Lista del Pueblo, que avanzaron hasta un texto constitucional que, como muchos describieron, terminó siendo un mamarracho, ¿no? Avanzar sin transar. Exactamente. ¿Por qué crees que un 26,85% aún así votó por una candidata comunista? Porque su odio al sistema, porque el resentimiento por no haber sido tratados con la justicia que ellos creen merecer, Uh-huh. ¿ya? Es más grande que su sabiduría política. Nadie en su sano juicio, ¿ya?, vota por un sistema que lo que hace es terminar destruyendo todas tus posibilidades de salir adelante, solamente porque quieres que a otros les vaya peor. Este es un tema también de envidia, y esto es potenciado desde los colegios, potenciado de las universidades. Tú tienes una cuestión, una envidia intelectualizada
eso y con contenido ideológico, que es lo que es el comunismo, o la izquierda más extrema, y eso genera un hábitat desde el cual da lo mismo, que es lo que tú haces, negativo, te van a respaldar igual. ¿Por qué? Porque